Hola amigos de YouTube. Bueno, hoy les quiero mostrar un videito. Va a ser medio largo, técnico, tedioso, sin tiro, sin rifle. Así que al que no le guste sin rifle, sin tiro, sin nada, ya puede ir buscándose otro video. Pero bueno, está destinado a los que les interesa el tema este de la balística. Y bueno, yo he venido comentando algunas cosas acá en algún videito en YouTube y también en Instagram del trabajo ahí que estamos haciendo ahí con Nicolás ahí de Uruguay. Entre los dos estamos ahí tratando de descubrir bien este tema de la función esta SLG0 que plantearon ahí en una revista americana, Harrier Magazine creo que es, y también una aplicación nueva, no sé cuán nueva es, pero por lo menos nosotros la descubrimos hace poco, que se llama Mero, y el mismo creador tiene otras aplicaciones también para balística, para, no sé, un montón de aplicaciones útiles para el PCP, para corroborar el coeficiente balístico, etc. Pero bueno, básicamente todo esto surge de la idea de buscar un coeficiente balístico, una función balística, digamos, como tenemos la G1, la G7, de tener una específica de SLUGS, porque en definitiva ninguna de estas que mencioné antes corresponde a un SLUG. Tampoco la RA4, que es para 22LR, puede ayudar, pero tampoco es lo mismo. Entonces nada, en definitiva hasta ahora, cuando queremos plantear una solución balística de un disparo con Strelok, por ejemplo, las opciones que teníamos era elegir entre estos métodos de medición, entre estas curvas, y elegir una y bueno, acomodarnos con eso. A veces podíamos jugar con el multi-CB, entonces poníamos un CB para una velocidad, otro CB para otra, que era una forma, digamos, de acomodar la realidad a lo que hacía nuestro rifle con lo que nos decía Strelok. Entonces, bueno, a partir de la idea de esta gente de desarrollar una curva específica de SLUGS, vino toda esta inquietud de decir, bueno, tratemos de acomodar esa curva. Como es experimental, todavía no está, digamos, demostrada 100% que todo corresponde a lo que esta gente plantea, sino que hay que seguir experimentando. Nos pusimos a experimentar, cada uno por su lado, y tratar de llegar a una curva de arrastre que refleje lo mejor posible lo que hace un SLUG. Entonces, la primera parte del camino fue corroborar velocidades con un cronio a distintas distancias, que es un poco incómodo porque hay que irse alejando, digamos, y poniendo el cronio a 20, 40, 60, 80, 100, 150 metros, lo que uno crea necesario, e ir midiendo qué velocidad tenemos ahí respecto a la velocidad que nos marca el Strelok. O sea, cuando el Strelok hace una predicción, en definitiva agarra una curva de estas, pone los datos y dice, bueno, según esta curva, a tal distancia vos deberías tener tal velocidad y tal caída respecto del cero, digamos, al blanco. Pero bueno, como bien decía, con las funciones actuales, G1, G7, GR4, a veces coincide, a veces no, hasta cierta distancia sí, a partir de cierta distancia no, con cierta velocidad inicial sí, con otras no. Entonces, bueno, hay todo un misterio, digamos, que se está tratando de develar de qué es lo que pasa realmente con los SLUGS. A su vez, el problema que tenemos es que los SLUGS no son todos iguales. Su forma, digamos, varía según el calibre, sus proporciones, el tipo de curva que tienen en la parte delantera, digamos, el MEPLAT, la parte de atrás, la cola del SLUG, si es chata, si es cóncava, si tiene un hueco más profundo, menos profundo, si la punta hueca es más grande, es más chica, es más profunda. Todas esas irregularidades también presentan el desafío que realmente no tenemos claro si son todos iguales, si todos se comportan igual, o podemos realmente tener diferencias en el comportamiento por estas pequeñas diferencias que por ahí a simple vista pasan desapercibidas, pero que en la realidad nos marcan una diferencia importante en el comportamiento del tiro, ¿no? Bueno, ¿cómo arranca todo esto? Todo esto arranca empezando con Mero. Mero es una aplicación para el celular, también está en la computadora, que lo que nos permite es justamente ya de entrada, es una aplicación balística parecida a Strelok, a Chergan, donde cargamos los datos de nuestro proyectil, calibración, etc.
Pero ya de entrada nos permite jugar con esta nueva SLG0 que figura acá. Fíjense, acá tengo SLG0. Si yo cliqueo, ahí puedo elegir entre las otras. Tengo G1, GA, GA2, que es una corrección que hicieron ellos mismos de la GA, que es para balines. Y ellos es como que la mejoraron. Después está la SLG0, que dice que, bueno, que es experimental. Y bueno, RA4, G7, etc. Entonces ya de entrada podemos elegir la función esta, digamos, la función de arrastre SLG0. A comparación de Strelo, que obviamente no está por ahora. Entonces, bueno, al elegir SLG0 ya nos permite, digamos, trabajar con esta curva específica, entre comillas, para Slux, pero como dice ahí, es experimental. Entonces, bueno, hablando de eso, tenemos que experimentar. Entonces, el primer paso mío, ¿cuál fue? Entrar a Mero, SLG0, calibrar el rifle, poner los datos, todo, y empezar con una distancia larga. Por ejemplo, acá 165 metros. Yo esto lo hice hasta 270 metros, 275 metros. Y de ahí saqué un primer valor de coeficiente balístico. Lo fui acomodando para que coincida con la realidad. Y dije, bueno, si, digamos, con este coeficiente balístico yo logro que esto describa bien lo que hace, pero mi idea es trabajar con Strelo, que me resulta un poquito más cómodo y completo que este Mero. Lo que hice es, a partir de acá, usando este coeficiente balístico, exportar la tabla de arrastre a Strelok. ¿Eso cómo se hace? Bueno, sabiendo cuál es el número, acá tenemos por ejemplo este 0.85, que obviamente este lo vas cambiando hasta que coincide acá, o bien podés venir a la aplicación de validar el coeficiente balístico, que es de la misma gente, donde vos cargas tus datos y directamente decís, bueno, a tal distancia cayó tanto, y te hace una validación del coeficiente balístico y te lo saca. Ahí validé mi coeficiente balístico para que coincida lo que me decía el programa con la realidad. Una vez que tenía esa coincidencia, me fui al otro programa de ellos, que se llama BC Analysis, y en este programa te permite exportar el coeficiente de arrastre. Para que veamos un poco esto de las curvas, fíjense, yo le voy a poner la G1 y voy a poner que me dibuje la tabla. Fíjense que la tabla de G1 hace este dibujo. Lo voy a achicar un poco porque acá se va por arriba de la velocidad de 1000 pies, que mucho más que eso nosotros no vamos a tirar. Así que yo acá lo puedo achicar y dejarlo a Mach 1. Fíjense que acá, a ver si me lo deja mostrar paisado. Sí, ahí está. Fíjense que si acá muestro la tabla esta de G1, lo que vemos es que el coeficiente de arrastre viene bajando y en un punto por acá, cerca de los 400, 500, empieza a subir. Y de acá para arriba sube, digamos, por ahí más suave. Si por el contrario yo cambio y pongo otra tabla, por ejemplo pongo RA4 y le pido que me muestre la tabla, fíjense que RA4 directamente lo toma como que es lineal, es siempre el mismo el coeficiente de arrastre, hasta más o menos ahí los 900 y pico de pies, y ahí empieza a subir un poquito más marcado que el otro, ¿sí? Esto es lo que sería una tabla RA4, que es la que se usa para 22. Y si vengo a SLG0, que es la que están desarrollando, y le pido que me muestre la tabla, fíjense que esta va bajando gradualmente. Una era recta, la otra bajaba un poco más, subía, esta baja gradualmente y recién un poco más acá empieza a subir. Y acá sube un poquito más brusco, o sea, tienen unos comportamientos distintos según qué parte. En general, en este rango andan todas parecidas, salvo la R4 que es recta directamente. Pero bueno, en definitiva acá lo que les muestro con esto es que cada función de arrastre, cada predicción, digamos, tiene su curva, su comportamiento. Pero esto, como les decía antes, no está pensado para Slux. O sea, esta es el eje 0, sí, el resto no. Son proyectiles de otra forma, a otras velocidades, etc.
Entonces no necesariamente coinciden con la realidad. Entonces, bueno, partiendo de la base que vamos a usar el SLG0 que esta gente está desarrollando, nosotros cargamos acá nuestro coeficiente balístico, todo, y de acá podemos sacar una tabla. Acá el coeficiente balístico quedó en 976 de los datos que yo tenía cargado, y yo de acá lo puedo exportar. Cliqueo acá arriba en el menú, acá arriba, cliqueo y pongo la tabla, y ahí me muestra esta tabla con las diferentes velocidades en match y el coeficiente de arrastre, uno que es el de referencia, que es el que calcularon ellos como general, y el actual, que es el que calculamos nosotros corrigiendo con los datos que tenemos en el campo. Bien, una vez que tenemos entonces nuestro coeficiente definido, estamos en la función SLG0, lo que hacemos acá es buscar la tabla y vamos a configurarla para que nos muestre la velocidad en match y hasta match 1, que alcanza para lo que nosotros usamos en PSP, y vamos a obtener esta tabla. Con esta tabla podemos o hacer una captura de pantalla y copiarla, o la podemos exportar. Cliqueamos acá donde dice mail y la mandamos por WhatsApp. Es una tabla de valores como si fuera una hoja de Excel, pero lo importante es que vamos a rescatar de esta tabla la velocidad match y el CD, esta primer columna acá, la del medio, que es el que tenemos nosotros ahora. El ref es el que usa de referencia y este es el ajustado a lo que nosotros tocamos, digamos. Entonces, con esta tabla, con estos valores, ya sea teniéndolos en una captura de pantalla o imprimirlos, mandarlo por la impresora, lo que sea, tenerlos, digamos, de respaldo de alguna manera para consultarlo. Con esta tabla, después lo que vamos a hacer es ir a Strelog. Nos vamos a ir a Strelog, y en Strelog, cuando vamos a elegir nuestra función de arrastre, yo ahora ya tengo las mías creadas, pero si no, lo que hacemos es, esta la voy a borrar, por ejemplo, vamos a crear una función nueva a partir de una que ya está hecha, porque no tiene la función para crear una desde cero. La verdad que no sé por qué, pero bueno, digamos, lo podemos hacer a través de un editor de texto, pero es más complejo que saber cómo van separados los valores y todo. Entonces, para hacerlo fácil, lo que hacemos es acá donde dice LAPUA, arrastrar funciones, cliqueamos, elegimos cualquiera, no importa, y se crea esta nueva función. Una vez que estamos acá, ponemos editar, y acá le vamos a poder cambiar el nombre, donde ahí nosotros podemos poner, por ejemplo, slug, slug 34 grain, por ejemplo, le ponemos, y acá le ponemos, qué sé yo, JCB, por decir algo, ¿no? Acá vamos a cargar los datos de la longitud del proyectil. Eso está en pulgadas, hay que sacar las cuentas. Vamos a poner el diámetro de la bala, por ejemplo, si es un 25, ponemos calibre 25. El peso en gramos, por ejemplo, 34 grains. Y después tenemos las distintas velocidades match, que en este caso por ahí no son las que nosotros teníamos en la tabla, pero no importa, las vamos a ir corrigiendo, cargando las que teníamos de esa tabla y cargando la velocidad. Arrancamos en 0. Yo el intervalo que recomiendo por ahí es ni siquiera arrancar en 0, por ahí arrancar en 0,3 match, y de ahí darle hasta match 1, 1.05. Y el intervalo capaz que haciéndolo de 0,3, 0,35, 0,40, cada 0,5 es un buen intervalo. Y vamos copiando los valores que teníamos en la tabla de Mero. ¿Sí? Esta primera vez que hacemos la entrada inicial, digamos, de nuestra primera tabla, por ahí va a ser más tediosa, pero después podemos copiar nuestra misma tabla, cambiarle el nombre del proyectil, del calibre, y ya tenemos cargada por lo menos las velocidades y podemos ir retocando los valores que están acá. Fíjense que acá incluso lo da en ese intervalo de 10, 15, 20, 25. Cargarlo hasta 0 se puede, pero obviamente cargarlo hasta 0 significa que el proyectil va a viajar, no sé, como 2 kilómetros, cosa que nunca vamos a hacer. Y ya con 0,30 es más que razonable, pero creo que es un tiro de 600 metros, una cosa así, que ya es una bestialidad. Pero bueno, en definitiva hay que tomarse el trabajito de pasar toda esta tabla, pasarla
a Strelok. Donde no va a ir nada, podemos poner 0 directamente y borramos. Y tenemos toda nuestra data de arrastre copiada de Mero. Una vez que la tenemos, como decía, podemos copiarla en otra. Si yo salgo de acá y entro acá, si entro acá y dejo apretado, puedo poner clon función de arrastrar. Entonces ahí yo la puedo clonar y, como les decía, generar una igual, pero cambiarle el nombre con otro slug y después empezar a corregirla para ajustarla a la realidad. Entonces, una vez que tenemos esa tabla, como yo tengo por ejemplo acá la de 22 de 25, editar, tenemos los valores y una vez que tengo esos valores, veo qué es lo que ocurre en la realidad y en función de lo que ocurre en la realidad voy ajustando estos valores para que coincida con la realidad. Si el tiro es más alto, o sea, pega más arriba de lo que me dijo Strelok, es porque el proyectil es más eficiente, entonces este valor lo tengo que bajar. ¿Qué velocidad bajo? Bueno, hay que sacar la cuenta de qué velocidad en pies es cada match, pero más o menos para que tengan una idea, match 1 es 1100 pies, más o menos, según la temperatura. Y en función de eso, digamos, hacemos una tablita aparte auxiliar como para saber en qué velocidad es cada match y vamos sacando nuestra conclusión según a qué velocidad fue la variación. Vamos corrigiendo. Es medio tedioso, pero bueno, con un trabajito de esto logramos realmente afinar el Strelok para que nos marque la posta, digamos. Tener realmente un resultado bien parejo. Fíjense que en una tabla de Strelok de distancia, velocidad, caída, yo tengo a qué velocidad está a ese punto. Por ejemplo, a 100 metros está a 794 pies, más o menos, ¿no? Siempre puede haber un error, etc. Sacamos esto, lo pasamos a match y de ahí decimos, bueno, 794, supongamos que es match 75. Entonces, si a match 75 a mí se me cumple lo que me dice acá, que es que cayó 28 centímetros o 2,9 clics, lo dejo así. Si cayó más abajo, digo, bueno, para acá en match 75, el coeficiente de arrastre, que estaba acá, esperen que enderezamos esto, en match 75 el coeficiente de arrastre me daba 19 y en realidad cayó más, debería subirlo un poquito el anterior y un poquito, o sea el que sigue y subirlos un poquito para generarle como más resistencia al avance y entonces el proyectil va a caer más. Por el contrario, si pegó arriba, digo, bueno, este número me quedó muy alto, lo bajo un poco. Fíjense que los números varían muy poquito. Ahí estamos hablando de 0.18, 0.19, 0.20, 0.20, 0.23, etc. Entonces voy acomodando estos números de a muy poquito. El cambio no es que pasa de 1 a 2, sino que es decimales que hay que mover, centésimas. Y con eso voy acomodando según a qué velocidad, cómo se comporta el proyectil en función de la distancia. Como entre más lejos tiro, más velocidad pierde, voy comparando. Entonces dije, bueno, a 170 metros me dice que pega a 7,14 pies y me cae 8,3 clics. Si yo vi que me cayó 9 clics, tengo que subir el número de 714. Entonces busco en la tabla pasando la match, que es más o menos 65, y este número lo subo, que en realidad es como les decía, y el anterior, porque no es que justo en ese punto cae, sino que bueno, va haciendo como una curva, esta curva que está acá, ¿sí? O sea, el proyectil va, digamos, el coeficiente de arrastre va cayendo como con una forma. Obviamente yo llegué hasta acá, más o menos hasta 700. Esta parte es lo que me dijo el programa, todavía no probé tirar tan lejos o tan despacio para ver qué es lo que hace acá. Nos podemos encontrar que acá empieza a subir esto. ¿Por qué? Porque a medida que más lento va, empieza a caer más o no, o mejora, o sea, más para abajo. Todavía no lo sabemos. Pero bueno, la forma, digamos, de saberlo es tirando o bajándole, o tirando muy lejos, que siempre es más complicado porque contra más lejos tiramos, más dispersión tenemos, o bajándole la velocidad al rifle para simular qué es lo que pasa a esas velocidades más bajas. Lo mismo para tirar más fuerte, le subimos velocidad al rifle, tiramos a 1000, 1100 pies y podemos simular, o sea, podemos saber qué pasa
en esta parte de la curva. ¿Sí? Así que bueno, nada, es un proceso, digamos, medio tedioso, prueba y error, ir buscándole la vuelta. Por supuesto que se puede hacer con 2 croni, donde yo en un croni lo pongo a la distancia que quiero, leo y digo, bueno, el croni me dio acá 160 metros, el croni me dio 750 fps y la aplicación me dio 725, entonces tengo un problema ahí que el número de arrastre en esa velocidad tiene que ser más chico, más bajo para representar estos 750. Se puede hacer, obviamente. Yo hice la prueba y me dio bastante bien, hasta 165 metros me daba bastante bien toda esta tabla, por eso ya la validé, digamos. Y bueno, es un trabajito que nos podemos tirar a hacer, nos podemos poner a hacer tirando tiros a diferentes distancias, viendo las caídas y obviamente cuándo parar, y va a depender de nosotros. Si no somos de tirar a más de tanta distancia, bueno, no tiene por ahí mucho sentido, salvo netamente científico, seguir tirando cada vez más lejos, o como les decía antes, bajar la velocidad. Lo que faltaría ahora es para ahí subir la velocidad a la que estoy tirando, en vez de 940 tratar de subir a 1000, 1050 y ver cómo se comporta, como para definir bien esta parte de la curva, que acá es lo que me dice el programa pero no está corroborado, y tratar de tener realmente un panorama más claro de qué es lo que está haciendo nuestro proyectil. Pero de esta forma, realmente con esta edición de la tabla de arrastre, podemos dejar bien afinado Strelok para que refleje lo más fielmente posible el comportamiento de nuestro proyectil, de nuestro tiro, con nuestro rifle, con nuestro peso, con nuestra velocidad en nuestro lugar habitual de tiro. Así que bueno, resumiendo un poquito, eso es el trabajo que se puede hacer con esta nueva función SLG0. Obviamente, si usamos la aplicación Mero y no usamos más Strelok, corregimos el coeficiente balístico y listo, con esa aplicación no tenemos que hacer ninguna tabla, no tenemos que hacer nada. Pero bueno, de momento a mí me sigue gustando más Strelok, me parece más completo en otras cosas. No sé si más completo, pero por lo menos que yo tiene más retículos. Uno está más acostumbrado. La otra aplicación es buena, a veces se cuelga, está todo medio como en una etapa temprana de desarrollo, así que puede haber ahí que a veces se cuelga en el celular, hay que reinstalarlo, volver a instalar. En la compu también pasa que por ahí se cuelga y no abre, hay que borrar la base de datos y volverla a poner. Entonces bueno, es como que le falta un poquito de pulir todavía a los programitas estos Mero, pero bueno, mientras tanto nos han brindado con esta idea y esta pauta de una nueva curva de arrastre, y para los que somos fanáticos de esto, tratar de entenderla y mejorarla y dejarla realmente lo más parecido a la realidad. Así que bueno, espero que les haya sido de utilidad el video. Obviamente a los que les gusta esto, a los que les gusta meter mano, a los que les gusta la balística, tienen tiempo y quieren sacarlo mejor, está bárbaro. Así que bueno, con esto me despido. Se hizo un poco largo el video, pero bueno, la verdad que es un tema, digamos, complejo. No sé si va a quedar muy claro acá con las imágenes y eso, pero bueno, el que se da una idea y le gusta va a saber interpretar lo que dije y va a tratar de ponerlo en práctica y ver qué resultados consigue. Obviamente está buenísimo que los que experimenten un poquito con todo esto compartan acá en los comentarios, ya sea acá en YouTube o en Instagram, o los que tienen mi número, me lo comparten por WhatsApp y vamos viendo entre todos cada proyectil cómo se va comportando. Yo voy a tratar de armar las bases de datos que pueda para lo que uso habitualmente, pero bueno, hay muchos proyectiles en el mercado según el país, según la marca, etcétera. Así que la idea es tratar de ver si se logra, digamos, una base de datos piola para todos los proyectiles y ver qué se puede hacer. Yo tengo hechas ya 2 curvas, como les decía, y bueno, la idea es tratar de sacar un par más de lo que tengo al alcance de la mano y ver cómo se van comportando para sacarle mayor provecho al Strelok cuando nos da una solución balística.